Bienvenidos de nuevo. Esta es la sesión número 2 de esta mañana. Vamos a continuar estudiando Apocalipsis 11. Mi objetivo es terminar de estudiar Apocalipsis 11 durante esta sesión. Vamos a comenzar en la página 194. 194. Aquí vemos que los dos testigos son en realidad también dos lámparas. ¿Y para qué sirven las lámparas? Para dar luz, ¿cierto? ¿Y qué pasó durante el período de la cuarta trompeta? La luz fue eclipsada. No totalmente eliminada, pero eclipsada. En otras palabras, los testigos testificaron en oscuridad. ¿Cuál es el pasaje clave para entender el significado de las lámparas? Zacarías 4, versos del 1 al 6. Zacarías 4, del 1 al 6. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Así que aquí tenemos el recipiente, los árboles de olivo que proveen del aceite para el recipiente, y el aceite corre a través de los tubos para alimentar los 7 brazos de la lámpara. Y continúa, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? En otras palabras, ¿qué representan esas lámparas? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así que, ¿qué representa el aceite? El aceite representa al Espíritu Santo. ¿Y qué representan las 7 lámparas? Bien, las 7 lámparas representan la iglesia, como notamos en el libro de Apocalipsis. Ahora vamos a Zacarías 4, 14. Los 2 árboles de olivo ahí son llamados los 2 ungidos. Pero literalmente en hebreo significa los 2 hijos del aceite. Los 2 ungidos son los hijos del aceite. No se les llamaba hijos del aceite porque ellos fueron ungidos, sino porque ellos alimentaban el aceite para las lámparas. En otras palabras, eran la fuente del aceite. No eran ungidos con el aceite. Aquí hay un detalle interesante. En Zacarías hay un solo ¿qué? Solo una lámpara y 2 árboles de olivo que proveen el aceite para esa única lámpara. Mientras que en el Nuevo Testamento tenemos 2 testigos o 2 árboles de olivo o 2 lámparas. ¿Cuál es la razón para esa diferencia? Durante el período del Antiguo Testamento había un solo testamento, pero en el Nuevo Testamento habían 2 testamentos. Esta es otra razón por la cual Dios le dio a los líderes religiosos en el tiempo de Cristo la llave del conocimiento. Puedes leer eso en Lucas 11:52. Una llave, la llave del conocimiento. ¿Cuál fue la única fuente que tenían las personas en la época de Cristo cuando Él estaba aquí? El Antiguo Testamento. Él no les dio las llaves del conocimiento. Más tarde Jesús le dio a Pedro y a todos los seguidores, ¿qué? Las llaves. En otras palabras, los 2 testamentos del reino de los cielos. Pedro tenía 2 llaves porque tenía el testimonio del Antiguo Testamento y el cumplimiento del Nuevo Testamento. Ahora vamos a la cita de la página 195. Me voy a estar saltando algunos puntos porque quiero terminar esta sesión hoy, y cualquier cosa que no alcancemos a ver, ustedes ya tienen esto anotado aquí. Ahora noten esta declaración muy clara de Lecciones Objetivas de Cristo, página 414. En la parábola, las vírgenes prudentes tenían aceite en las vasijas de sus lámparas. Su luz ardió con llama viva a través de la noche de vela.
cooperaron en la iluminación efectuada en honor del esposo. Brillando en las tinieblas, contribuyeron a iluminar el camino que debía recorrer el esposo hasta el hogar de la esposa para celebrar la fiesta de las bodas. Aquí viene la comparación, que representa lo que ella acaba de describir. De la misma forma, significa que ahora va a ser la aplicación, los seguidores de Cristo han de verter luz sobre las tinieblas del mundo. Por medio del Espíritu Santo, ¿cuáles son las siguientes palabras? La palabra de Dios es una luz cuando llega a ser un poder transformador en la vida del que la recibe, implantando en el corazón los principios de su palabra. El Espíritu Santo desarrolla en los hombres los atributos de Dios. La luz de su gloria, su carácter, ha de brillar en sus ¿qué? Sus seguidores. Así ellos han de glorificar a Dios, han de iluminar el camino a la casa del esposo, a la ciudad de Dios, a la cena de bodas del Cordero. Ahora, ¿tenemos también una lámpara de 7 brazos en el libro de Apocalipsis? Sí, el libro de Apocalipsis comienza con una lámpara. ¿Cuántos brazos tiene esa lámpara? Tiene 7 brazos. ¿Qué representan esos 7 brazos? Las 7 iglesias. En otras palabras, el testimonio de la iglesia dando testimonio a través de 7 periodos de la historia. ¿Cierto? Porque las 7 lámparas representan los 7 periodos de la historia de la iglesia. Ahora, ¿quién empodera a las 7 iglesias para que den testimonio y den luz? El Espíritu Santo, el aceite. Y es interesante que en Apocalipsis 4, verso 6, las 7 lámparas están ahí, en la presencia de Dios, en el santuario celestial, en el lugar santo. Mientras que en Apocalipsis 5, verso 6, dice que los 7 espíritus son enviados a la tierra. Así que, ¿cuándo pasa eso? Eso pasa en el día del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se derrama en los discípulos. A propósito, cuando el Espíritu Santo se derrama sobre los discípulos, ¿qué es lo que inmediatamente hicieron Pedro y Juan? Ellos predicaron, ¿cierto? Pedro predicó un sermón en el día del Pentecostés. ¿Cuántas personas fueron convertidas? 3,000. Así que, ¿Pedro abrió el reino del cielo? Sí, lo hizo. ¿Lo hizo Pedro por sí mismo? No. ¿Quién lo hizo? Las llaves del conocimiento lo hicieron. Leamos la parte de abajo de la página 195. Procedente de las 2 olivas, corría el áureo aceite por los tubos hacia el recipiente del candelero, y luego hacia las lámparas de oro que iluminaban el santuario. Así también de los seres santos que están en la presencia de Dios, su espíritu es impartido ¿a quién? A los instrumentos humanos, que están consagrados a su servicio. La misión de los 2 ungidos es comunicar al pueblo de Dios que solo la gracia celestial puede hacer de su palabra una lámpara para los pies y una luz para el sendero. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Leamos la siguiente declaración. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Por los conductos de oro, las ramas de olivo vacían de sí mismas el dorado aceite. Las ramas de olivo son los ungidos que están junto al Señor de toda la tierra. A través de ellas, ahora noten el proceso, a través de ellas, el Espíritu Santo se comunica ¿con quién? Con las iglesias. ¿Y luego qué hacen las iglesias? Las iglesias proclaman el mensaje. Durante los 1260 años, las iglesias recibieron el aceite y proclamaron el mensaje de Dios en un periodo de oscuridad, pero de todas maneras lo hicieron. Sí, claro, tenemos a los valdenses y los albigenses. Ahora noten la siguiente declaración. La palabra es la luz del predicador. Y a medida que el aceite áureo fluye del olivo celestial al vaso, permite que la lámpara de la vida brille con una claridad y un poder que todos discernirán. Los que tienen el privilegio de aprender de un ministerio tal, si sus corazones son sensibles a la influencia del Espíritu Santo, sentirán surgir la vida en su interior. El fuego del amor de Dios será encendido dentro de ellos. Y ahora noten, la Biblia, la palabra de Dios, es el pan de vida. El que alimenta al rebaño de Dios debe comer él mismo primero del pan que vino del cielo. Debe recibir el Espíritu para poder luego impartir el Espíritu.
como estudiamos antes. ¿Está claro entonces por qué los dos testigos son referidos como dos lámparas? Porque durante los 1260 años, ¿qué estuvieron haciendo? Sí, hay gente en la iglesia que están dando el mensaje, pero lo están haciendo ¿cómo? No en completa luz, sino en oscuridad. En otras palabras, el sol, la luna y las estrellas, durante la cuarta trompeta, están eclipsados. ¿Están viendo la conexión? Ahora vamos al verso 5. Si alguno quiere dañarlos, esos son los dos testigos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Aquí tienes a los dos testigos respirando fuego. ¿Qué significa eso? Bien, este es lenguaje simbólico. Recuerden que tratamos aquí con símbolos. ¿Qué es lo que realmente sale de su boca? Palabras. ¿Las palabras molestan a los pecadores? Oh, sí. Revisemos Jeremías capítulo 20, verso 9. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Jeremías está diciendo, me rindo. Esta gente simplemente no quiere escuchar. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Así que, ¿qué es lo que están haciendo los dos testigos? Oh, hay un fuego ardiendo en ellos. Así que el mensaje tiene que darse. Jeremías 5, verso 14. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, porque dijeron esta palabra, he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, ¿y qué hará? Los consumirá. ¿Esta terminología es similar a la que vimos en Apocalipsis 11, verso 5? Absolutamente. Así que, ¿qué están haciendo los dos testigos? ¿Qué significa cuando dice que sale fuego de su boca y consume? Representa las palabras que han sido ¿qué? Que han sido predicadas, incluso en medio de la oscuridad. Ellen White tiene esta declaración muy interesante que está en el Gran Conflicto, página 268. Y si alguno procura dañarlos, fuego procede de sus bocas y devora a sus enemigos. Y si alguno procurare dañarlos, es menester que de esta manera sea muerto. Luego ella comenta, los hombres no pueden pisotear impunemente la palabra de Dios. El significado de tan terrible sentencia resalta en el último capítulo de Apocalipsis. Luego ella cita Apocalipsis 22, versos 18 y 19. Yo advierto a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Estamos entendiendo el verso 5? Vamos ahora al verso 6. Estos, los dos testigos, ¿tienen poder para qué? Para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. El libro de Apocalipsis nos dice que aquellos que añaden o que quitan el testimonio del libro de Apocalipsis recibirán ¿qué? Plagas. Así que su poder tiene capacidad de enviar plagas, ciertamente, sobre aquellos que intentan cambiar el mensaje. La pregunta en este punto es, ¿en qué sentido los dos testigos tienen el poder de abrir o cerrar el cielo? La respuesta es que ellos tienen las llaves del reino de los cielos. Las llaves del reino de los cielos pueden abrir o cerrar el cielo. Ahora, ¿qué quiere decir las llaves? Notemos Mateo 16, verso 19. Aquí Jesús está hablando con Pedro. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. La Iglesia Católica usa esto para hablar de la autoridad del Papa. Pero este texto no habla de eso. Sigamos avanzando. La forma dual llaves sin un número calificador se refiere a ¿qué?
2 llaves. Así las llaves tienen el mismo significado que ¿qué? Que los 2 testigos. ¿Cómo es que los 2 testigos, es decir, las llaves, abren o cierran el cielo? La respuesta es que cuando los mensajeros de Dios predican la palabra de Dios, a través de la administración del Espíritu Santo, la gente o acepta o rechaza el mensaje. Si lo rechazan, el reino de los cielos, ¿qué pasa con él? Se cierra. Si ellos aceptan el mensaje, el reino de los cielos se abre delante de ellos. ¿Están entendiendo cómo los 2 testigos pueden abrir y cerrar el cielo? Cuando tú predicas la palabra. Si la gente lo rechaza, el cielo se cierra. Si la gente lo acepta, ¿el cielo se abre? Absolutamente. Continuemos. Con un sermón de la palabra de Dios, Pedro abrió el reino de los cielos a 3,000 almas en el día de Pentecostés. El problema con los teólogos en los días de Cristo es que ellos no predicaban ¿qué? No predicaban la palabra de Dios, sino que sus propias tradiciones. Y por lo tanto, ¿qué hicieron ellos? Cerraron el reino del cielo porque no predicaron la palabra. Vamos a Mateo 23, esto es muy interesante. Mateo 23, versos 2 y 13. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. La palabra asiento ahí es la palabra griega cátedra. ¿Les llama la atención eso? Los católicos dicen que cuando el Papa habla, ¿habla cómo? Ex cátedra. La palabra cátedra significa trono. Él habla desde el trono. Básicamente está diciendo que los escribas y fariseos que instruían a los judíos, que se suponía que enseñaban la palabra, se sientan en el asiento de Moisés. Pero luego Jesús les dijo, «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas». ¿Por qué? Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Así que, ¿qué hacen los líderes espirituales en el tiempo de Cristo? Cierran el reino de los cielos y decían sentarse en el asiento de Moisés. ¿Qué quiere decir que estaban sentados en el asiento de Moisés? Bien, leamos del comentario bíblico de Jerónimo, que es un comentario bíblico católico, que habla del significado de sentarse en el asiento de Moisés. La frase asiento de Moisés es probablemente una metáfora de la autoridad de los escribas para enseñar. Eso es verdad en el catolicismo también. Cuando el Papa habla, ex cátedra significa que es absolutamente infalible y autoritario. ¿Y es eso lo que los escribas y fariseos creían en ese tiempo? Sí. La frase asiento de Moisés es probablemente una metáfora de la autoridad de los escribas para enseñar. En la tradición rabínica, la interpretación de la ley se llevó a cabo en una tradición de escribas que teóricamente se remontaba a través de una cadena ininterrumpida de escribas hasta Moisés. Esta visión es, por supuesto, completamente no histórica. Tú sabes, la Iglesia Católica Romana tiene la idea de que la tradición oral ha sido pasada de generación en generación y ha sido preservada por lo que ellos llaman el magisterio. Las tradiciones no se encuentran en la Biblia. Las tradiciones pasan de generación en generación por una cadena ininterrumpida de líderes religiosos. Pero realmente las tradiciones no tienen fundamento. ¿Dónde? No tienen fundamento en la Biblia. Así que, ¿en qué sentido los escribas y fariseos cerraron el reino de los cielos? En el sentido de que ellos enseñaban tradiciones que no se encontraban en la Biblia y por lo tanto el reino de los cielos se cerró a las personas. Ahora Lucas 11:52 amplifica este pensamiento y nos dice que los escribas quitaron la llave del conocimiento y cerraron el reino para ellos y otros. Leamos el verso. Ay de vosotros. Esto es paralelo al ay de Mateo 23, donde tienes el ay a los escribas y fariseos. Intérpretes de la ley, porque habéis quitado ¿qué? La llave de la ciencia. Vosotros mismos no entráis, y a los que entraban se lo impidisteis. La pregunta es, ¿por qué los escribas y fariseos solo tienen una llave? Porque en este punto hay solo una ¿qué? Hay solo un testamento. Pero Jesús le dio a Pedro ¿qué? Las llaves, porque ahí están los dos. Aquí viene la explicación de Ellen White, es hermosa.
Las llaves del reino de los cielos son la palabra de Cristo. Así que, ¿cómo abres el cielo? A través de predicar la palabra de Cristo. Todas las palabras de la Santa Escritura. Así que las palabras de Cristo se encuentran ¿dónde? En la Santa Escritura, son suyas y están incluidas en esa frase. Esas palabras tienen poder, ¿para qué? ¿La Biblia tiene poder de abrir y cerrar el cielo? ¿Los dos testigos? Sí. Esas palabras tienen poder para abrir y cerrar el cielo. Declaran las condiciones bajo las cuales los hombres son recibidos o rechazados. Así la obra de aquellos que predican la palabra de Dios tiene sabor de vida para vida o de muerte para muerte. La suya es una misión cargada de resultados eternos. ¿Están comprendiendo en qué sentido los dos testigos tienen poder para abrir y cerrar el cielo? Durante los 1260 años, las personas tenían el cielo abierto o el cielo cerrado. Estaba cerrado por la palabra. En los días de Elías, la apostasía llevó a cerrar los cielos por 3 años y medio literales, como los dos testigos cerraron el cielo por 3 años y medio simbólicos. Primera de Reyes 17:1 nos dice que la palabra de Elías tiene el poder de cerrar el cielo o de abrirlo. Es interesante, ¿cierto? La palabra de Elías abre o cierra el cielo. Cuando Israel estuvo en apostasía, la palabra de Elías cerró el cielo. Cuando Israel se arrepintió de la apostasía, ¿qué pasó? La lluvia cayó de nuevo. ¿Qué representa la lluvia? Representa al Espíritu Santo. Dios ya le había dicho a Israel que la apostasía llevaría a una sequía. ¿Por qué no hubo lluvia durante el periodo del testimonio de los dos testigos? Porque la iglesia estuvo ¿en qué? En apostasía. Noten 2 de Crónicas 6, versos 26 y 27. Si los cielos se cerraren y no hubiere lluvias, ¿por qué? Por haber pecado contra ti. Si oraren a ti hacia este lugar y confesasen tu nombre y se convirtieren de sus pecados cuando los afligieres, tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, y les enseñarás el buen camino para que anden en él. ¿Y darás qué? Lluvia. Así que cuando se arrepienten de la apostasía, el Señor envía ¿qué? Lluvia. Cuando el pueblo está en apostasía, ¿qué pasa? No hay lluvia. ¿La iglesia era apóstata durante la cuarta trompeta? Absolutamente. La apostasía de la iglesia cristiana fue la razón de que los cielos se cerraran en los días en que los dos testigos profetizaron. La palabra de Dios y el Espíritu Santo eran ¿qué? Escasos en aquellos días, como en los días de Elías. Vamos ahora a Apocalipsis 11:7. Cuando hayan acabado su testimonio, en otras palabras, cuando los dos testigos terminaron de dar su testimonio, van a notar que necesitamos refinar un poco más esta idea. La bestia que sube del abismo, ¿qué bestia es la que sale del abismo? La bestia que sale del abismo es ¿qué? Satanás y sus ángeles. Y lo que hicieron en Francia. Ahora hacemos transición ¿a qué? Hasta acá hemos descrito ¿qué periodo? La cuarta trompeta. Ahora hacemos una transición a la Revolución Francesa, la quinta trompeta. ¿Están siguiendo la idea? Cuando termina su testimonio, la bestia que sale del abismo, ¿recuerdan cuando estudiamos la quinta trompeta ayer y tenemos todas estas criaturas que parecen demonios y Apolión es su líder? ¿Qué está describiendo eso? Lo mismo que esto que estamos leyendo ahora. Porque ambos están mencionando que van saliendo ¿de dónde? Del abismo. Así que cuando termina su testimonio, la bestia que sube del abismo hará ¿qué? Hará guerra en contra de ellos. ¿En contra de quiénes? En contra de los dos testigos. Los vencerá. ¿Y qué más? Los matará. ¿Fueron muertos durante los 1260 años? No, testificaron, así que estaban vivos, pero en oscuridad. Pero ahora un poder se levantará y los matará. Ahora, la traducción, cuando hayan acabado, es un poco confusa, porque da la impresión que la bestia que sale del abismo asciende después de los 1260 años, concluyendo en el 1798. Así que cuando terminan, ¿cuándo terminan? En el 1798. Da la impresión que después de eso, la bestia del abismo sale. Pero sabemos que la bestia del abismo sale antes de 1798. ¿Están entendiendo el punto? Así que, ¿cómo explicamos esto?
Bueno, el hecho es que esta misma palabra aparece en 2 de Timoteo 4:7, donde el apóstol Pablo aún está vivo, está en prisión, y él dice, he terminado la carrera. Bueno, si él terminó la carrera, estaba muerto, pero estaba cerca de terminar, ¿cierto? Sin embargo, Pablo estaba vivo cuando dijo esto. La misma palabra también aparece en Juan 17:4, donde Jesús, en su camino al Getsemaní, ora a su Padre y dice que ha finalizado su trabajo en la tierra. Pero aún tiene que ir al Getsemaní y a la cruz. Así que, ¿cuál sería una mejor traducción? Cuando ellos estén terminando su testimonio, la bestia del abismo saldrá y los matará. Ellen White tiene este comentario en El Gran Conflicto, página 273. La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y prevalecerá contra ellos y los matará. El poder ateo que gobernó a Francia durante la Revolución y el reinado del terror hizo a Dios y a la Biblia una guerra como nunca la presenciará el mundo. El culto de la deidad fue abolido por la Asamblea Nacional. Se recogían las Biblias. ¿Para qué? Para quemarlas en las calles haciendo cuanta burla de ellas se podía. Y como mencioné antes, Apocalipsis 2 en adelante es una expansión de la quinta trompeta, de hecho la cuarta y quinta trompeta, donde la puerta del abismo se abre y el rey Abadón o Apolión lidera un ejército de demonios para herir o picar a la gente. Los que son picados no mueren, sino que adoptan una visión dolorosa y pesimista de la vida. Leamos esta cita de Ellen White. Cuando Francia desechó a Dios y descartó la Biblia públicamente, hubo impíos y espíritus de las tinieblas. ¿Son estos los seres que salieron del fondo del abismo? Sí, espíritus de las tinieblas que se llenaron de júbilo por haber logrado al fin el objetivo, un reino libre de las restricciones de la ley de Dios. El Gran Conflicto 286. Fue retirado el poder restrictivo del Espíritu de Dios, que hubiera sido el único capaz de tener en jaque el poder cruel de Satanás. Les pregunto, ¿el abismo estaba cerrado con llave antes de la revolución? Sí, porque la llave se le da al ángel del abismo. ¿Y con la llave qué va a hacer? Él abre la puerta. Así que ella dice que el poder restrictivo de Dios, que se impone sobre el poder de Satanás, fue en gran medida ¿qué? Retirado. La llave abre las puertas del abismo. Y se le permitió al que se deleita de los sufrimientos humanos, que hiciese ¿qué? Su voluntad. Se le permitió. ¿Se le permitió abrir la puerta? Sí, se le permitió hacer su voluntad. Los que habían preferido servir a la rebelión cosecharon los frutos de ella hasta que la tierra se llenó de crímenes tan horribles que la pluma se resiste a describirlos. Ellen White conecta los 1260 años con la bestia que sale del abismo. En Apocalipsis 11, ¿hay alguna conexión entre el trabajo de los dos testigos y la bestia que sale del abismo? Entonces no debería sorprendernos que Ellen White los conecte. Por supuesto, ella solo lo adivinó. Amigos, cosas así me muestran que Ellen White tiene mucho más que sabiduría humana. Cómo todo lo que ella dice armoniza con lo que tú estudias en la Biblia. Noten lo que Ellen White tiene que decir acerca de esto. El Gran Conflicto 268. Cuando estuviesen por cumplir su obra en la oscuridad, noten, ella dice, estuviesen por concluir. ¿Cómo sabe eso ella? Estoy seguro que ella leyó Juan 17 y 2 de Timoteo, pero Dios se lo reveló a ella. Cuando estuviesen por cumplir su obra en la oscuridad, esos son los 1260 años, les haría guerra el poder representado por la bestia que sube del abismo. Siguiente declaración, el Gran Conflicto 268. Y cuando hayan acabado, noten que ella pone en paréntesis, estén acabando de dar su testimonio.
Interesante que ella pone entre paréntesis, estén acabando de dar su testimonio. Luego ella describe, el periodo en que los dos testigos iban a testificar vestidos de sacos terminó en 1798. Cuando estuviesen por concluir su obra en la oscuridad, les haría la guerra el poder representado por la bestia que sube del abismo. En muchas de las naciones de Europa, los poderes que gobernaban la Iglesia y el Estado habían permanecido bajo el dominio de Satanás por medio del papado. Mas aquí se deja ver una nueva manifestación ¿de qué? Del poder satánico. Porque Apolión y todo su ejército se les permite salir ahora del fondo del abismo para causar estragos en Francia. Aquí hay otra más. Con el pretexto de reverenciar las Escrituras, Roma las había mantenido aprisionadas en una lengua desconocida y las había ocultado del pueblo. Durante la época de su dominio, los testigos profetizaron vestidos de sacos. Pero otro poder, la bestia que sube del abismo, iba a levantarse a combatir abiertamente contra la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios es el centro de la cuarta y quinta trompeta. Sí, es oscurecida durante la cuarta y es muerta durante la quinta. Philip Schaff, el gran historiador de la Iglesia, escribió esto. Francia rechazó la reforma y cosechó la revolución. ¿Cuál fue el centro de la reforma? Sola Escritura. Solo la Escritura. Francia dijo no, no queremos la Escritura. ¿Y qué cosechó ella como resultado? La revolución. Vamos a Apocalipsis 11, verso 8. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Bueno, debemos entender Sodoma y Egipto con sus ubicaciones geográficas literales. No, porque el texto explícitamente dice que espiritualmente Francia se llamó Sodoma y Egipto. Aquí en el manual tengo varias traducciones. Por ejemplo, la Nueva Versión Internacional dice figurativamente. Otras dicen místicamente. Otras simbólicamente. Sodoma y Egipto. Otra versión dice alegóricamente. Es Sodoma y Egipto. La última versión dice proféticamente Sodoma y Egipto. Así que explícitamente aquí no estamos tratando con ubicaciones geográficas literales. Con la excepción de Apocalipsis 21:10, donde la Nueva Jerusalén se le describe como la gran ciudad en Apocalipsis siempre se identifica con Babilonia. Los historiadores se han referido a Francia como la hija mayor ¿de quién? Del papado. ¿El papado es Babilonia? Sí. Porque Francia fue la primera y más firme partidaria del papado. ¿Tú sabías que Francia fue la primera nación en dar poder temporal al papado? Y Francia, la hija mayor, luego se levantó y le dio a la madre una herida mortal. Francia persiguió al pueblo de Dios hasta la muerte, más que cualquier otro reino de Europa. Y aquí menciono la masacre de San Bartolomé. Noten lo que encontramos aquí abajo en la página. La desdichada Francia recogió con sangre lo que había sembrado. ¿Recuerdan la conversión de agua en sangre? Esta es la parte sanguinaria de la Revolución Francesa. La desdichada Francia recogió con sangre lo que había sembrado. Terribles fueron las consecuencias de su sumisión al poder avasallador de Roma. Esa es la cuarta trompeta a propósito. Allí donde Francia, impulsada por el papismo, prendiera la primera hoguera en los comienzos de la Reforma, allí también la Revolución levantó su primera guillotina. Yo estuve en ese mismo lugar cuando estuve en Francia. Es muy interesante estar en un lugar y recordar lo que sucedió ahí. En el mismo sitio en que murieron quemados los primeros mártires del protestantismo en el siglo XVI, fueron precisamente decapitadas las primeras víctimas en el siglo XVIII. Al rechazar Francia el evangelio que le brindaba bienestar, franqueó las puertas de la incredulidad y la ruina.
Una vez desechadas las restricciones de la ley de Dios, se echó de ver que las leyes humanas no tenían fuerza alguna para contener las pasiones, y la nación fue arrastrada a la rebeldía, ¿y a qué más? Y a la anarquía. La guerra contra la Biblia inició una era conocida en la historia como el reinado del terror. La paz y la dicha fueron desterradas de todos los hogares y de todos los corazones. Nadie tenía la vida segura. El que triunfaba hoy era considerado al día siguiente como sospechoso y se le condenaban a muerte. La violencia y la lujuria dominaban sin disputa. ¿Suena esto como que todos los demonios han sido liberados del abismo? Es significativo que Francia fue 1/10 de la ciudad mencionada después en la profecía. Los 10 cuernos fueron los 10 reinos de Europa, pero solo uno de ellos cayó en ese momento. Noten el gran conflicto 2:6-9. En conformidad con lo que dice el profeta, se iba a ver en aquel tiempo, poco antes del año 1798, que un poder ¿de qué origen? Un poder de origen y carácter satánicos se levantaría para hacer guerra a la Biblia. Y en la tierra en que de aquella manera iban a verse obligados a callar los 2 testigos de Dios, se manifestarían ¿qué? El ateísmo del faraón y la disolución de Sodoma. Esta profecía se cumplió de un modo muy preciso y sorprendente en la historia de Francia. ¿Cuál fue la característica central de Egipto en los días de Moisés? Éxodo 5, verso 2 tiene la respuesta. Y el faraón respondió, ¿quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Eso es ateísmo. Yo no reconozco al verdadero Dios. Para mí, Él no existe. Noten Ezequiel 29:3. Habla y di, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra ti, Faraón rey de Egipto, el gran dragón, que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice, diciendo que tiene poder de crear. Así que la razón por la cual a Francia se le llama Egipto es porque tiene el espíritu ¿de qué? Del ateísmo. Ateísmo. Hablamos ayer de Daniel 11:40 que describe al rey del sur, que se levanta contra el rey del norte en el tiempo del fin. ¿Eso pasa en 1798 en el tiempo del fin? ¿Francia se levantó contra el papado, el rey del norte? A propósito, el falso rey del norte. Absolutamente. Este es el punto cronológico idéntico, cuando la bestia del abismo se levanta en Apocalipsis 11. El rey del sur en 1798 era Francia, que manifestó el mismo espíritu desafiante del antiguo Egipto, y el rey del norte es el papado. Ellen White describe esto en el Gran Conflicto 2:6-9. Ningún monarca resistió con tanto descaro a la autoridad del cielo como el rey de Egipto. Cuando se presentó Moisés ante él para comunicarle el mensaje del Señor, el faraón contestó con arrogancia, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿Cómo está explicando esto Ellen White? Ella dice, esto es ateísmo. Y la nación representada por Egipto iba a oponerse de un modo parecido a la voluntad del Dios vivo y a dar pruebas del mismo espíritu de incredulidad y desconfianza. Y ahora, ¿qué pasa con el asunto de que Francia también es llamada Sodoma? No la Sodoma literal, el mismo espíritu de Sodoma. Bien, tú solo necesitas leer el capítulo sobre la Revolución Francesa. Ahí Ellen White describe la inmoralidad que se desarrolló en esa ciudad. En el Gran Conflicto, página 269, ella también dice, la gran ciudad es también comparada simbólicamente con Sodoma. La corrupción de Sodoma al quebrantar la ley de Dios fue puesta de manifiesto especialmente ¿en qué? En la vida disoluta. Y este pecado iba a ser también rasgo característico de la ciudad, de la nación que cumpliría lo que estaba predicho en este pasaje. Y hoy utilizamos la palabra sodomista o sodomizar para hablar de la peor clase de pecados sexuales.
En el Gran Conflicto, página 271, encontramos estas palabras, en donde también el Señor de ellos fue crucificado. Ella está comentando esta frase en particular que encontramos aquí en el verso 8 que estábamos leyendo. ¿Acaso fue Cristo crucificado en París? No, Cristo no fue crucificado personalmente o literalmente en París. Entonces, ¿cómo explicamos esto? En Francia se cumplió también este rasgo de la profecía. En ningún otro país se había desarrollado tanto el espíritu de enemistad contra Dios. En ninguno había hallado la verdad tan acerba y cruel oposición. En la persecución con que Francia afligió a los que profesaban el Evangelio, crucificó también a Cristo en la persona de sus discípulos. Bien, ¿cómo entendemos esto? ¿Que la persecución de los discípulos de Cristo es lo mismo que perseguir a Cristo? ¿Es un concepto bíblico? ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Así que les pregunto, si alguien te clava una aguja en el dedo, ¿la cabeza lo siente? Por supuesto que la cabeza lo va a sentir. De hecho, la cabeza es el centro de comando. ¿Te acuerdas cuando Saulo de Tarso iba rumbo a Damasco? Y bueno, tú sabes, la gente dice que se cayó del caballo, pero no hay referencia a un caballo. Él cayó al piso y escuchó una voz del cielo que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y tú crees que él pensó, Damasco está arriba? Y él dice, ¿quién eres tú que estoy persiguiendo? Y la respuesta es, soy Jesús a quien tú persigues. Así que les pregunto, ¿crucificar a Cristo en esta historia significa crucificar a quiénes? Significa crucificar al pueblo de Cristo, su iglesia. ¿Se acuerdan de la parábola de la oveja y los cabritos? Dice que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Así que Cristo fue crucificado a través de su pueblo, en su cuerpo, si tú quieres. Noten el Gran Conflicto 273. El mismo espíritu maestro que impulsó la matanza de San Bartolomé fue también la que dirigió las escenas de la revolución. Jesucristo fue declarado impostor y el grito de unión de los incrédulos franceses era «Aplastad al infame», lo cual decían refiriéndose a Cristo. ¿Fue Cristo crucificado ahí simbólicamente? Sí, fue un ataque en contra de Cristo. Y fue crucificado a través de su cuerpo, sus seguidores. Jesús es la palabra de Dios en persona, y la Biblia es su biografía escrita. Francia, la hija mayor del papado, crucificó a Cristo a través de crucificar la Biblia. Porque la Biblia ¿es qué? La Biblia testifica de Cristo. Así que crucificando la Biblia, y la Biblia, que está centrada en Cristo, es como crucificar a Cristo. Matando a los dos testigos, ellos matan a Cristo, porque los dos testamentos dan testimonio de Cristo. Es posible crucificar a Jesús de nuevo, ¿eso es verdad? Eso dice en el libro de Hebreos y en Primera de Corintios. La Biblia recibió el mismo tratamiento vil en la Revolución Francesa que recibió Jesús en su juicio y ejecución. ¿Fue Jesús conducido a través de las calles de Jerusalén? ¿La gente se reía y burlaba de él? Absolutamente. Los revolucionarios enjuiciaron, juzgaron, maltrataron y ejecutaron la Biblia. Sin embargo, Cristo en los dos testigos resucitó y ascendió al cielo. ¿Se acuerda que cuando Jesús resucitó fue al cielo? ¿Y los dos testigos cuando resucitaron fueron al cielo? Absolutamente. Ahora, con respecto a la masacre de San Bartolomé, Ellen White remarca esto. Así como Cristo era el jefe invisible del pueblo cuando salió de la esclavitud de Egipto, así lo fue Satanás de sus súbditos cuando cometieron la horrenda tarea de multiplicar el número de los mártires. La matanza continuó en París por 7 días, con una furia indescriptible durante los 3 primeros, y no se limitó a la ciudad, sino que por decreto especial del rey, se hizo extensiva a todas las provincias y pueblos donde había protestantes. No se respetaba edad ni sexo. No escapaba el inocente niño ni el anciano de canas. Nobles y campesinos, viejos y jóvenes, madres y niños, sucumbían juntos.
La matanza siguió en Francia por espacio de 2 meses. Perecieron en ella 70.000 personas de flor y nata de la nación. ¿Tú sabes por qué Francia es señalada en la quinta trompeta? Por lo que hizo al pueblo de Dios. Ellos sufren las consecuencias de lo que hicieron. Lo que una nación siembra es lo que la nación cosecha. Vamos ahora al verso 9. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. El más grande insulto. Negarle a una persona el entierro fue el más grande insulto reservado solo para los peores criminales. Esta fue la forma en que Francia trató a los 2 testigos durante la Revolución Francesa. A propósito, es más que una coincidencia que el 23 de noviembre de 1793, que la Asamblea Nacional de Francia dio un decreto que todas las iglesias y todos los servicios religiosos cesaran. Y el 17 de junio de 1797, que son 3 años y medio, y como dice la profecía, 3 días y medio, Francia dio un decreto para permitir que los servicios religiosos comenzaran de nuevo. Eso es muy interesante. Vamos al verso 10 ahora. ¿Qué van a hacer las personas cuando vean a los 2 testigos muertos? Oh, van a gozar. ¿Por qué? Porque si tienes la Biblia te va a atormentar, ¿cierto? Si estás haciendo las cosas incorrectas. Pero si te deshaces de la Biblia, puedes vivir libre. No realmente. Estás en esclavitud. Noten Apocalipsis 11:10, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. La palabra de Dios atormenta a los desobedientes, pero trae paz a los que obedecen. Los remordimientos de la conciencia son dolorosos para el transgresor. El Gran Conflicto 274 dice: la Francia incrédula había callado las voces de reprensión de los testigos de Dios. La palabra de verdad yacía muerta en sus calles, así que es Cristo a través de la palabra, ¿cierto?, que se encuentra muerta aquí. La palabra de verdad yacía muerta en sus calles, y los que odiaban las restricciones y los preceptos de la ley de Dios se llenaban de júbilo. Evangélicos y protestantes modernos creen que después que la iglesia se vaya, van a venir Elías y Moisés a testificar a los judíos. Les diré algo, eso oculta completamente la historia. Y esconde también lo que vamos a estudiar en la sexta trompeta. Cuando el diablo deja que los protestantes destruyan el historicismo, ellos destruyen la llave que abre la profecía. Es así de simple. También en la página 281, Ellen White escribe: despojando el pueblo de la Biblia y sin más enseñanzas que la del fanatismo y la del egoísmo, quedó sumido en la ignorancia y en la superstición y tan degradada por los vicios que resultaba incapaz de gobernarse por sí solo. Puedes leer por tu cuenta los siguientes textos, pero realmente tenemos que avanzar porque el tiempo vuela. El reloj es nuestro peor enemigo. Apocalipsis 11, verso 11. ¿Los testigos van a permanecer muertos por siempre? Oh, no, claro que no. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el Espíritu de vida, enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Como ya vimos, el 23 de noviembre de 1793, la Asamblea Nacional de Francia había decretado abolir la religión, pero el 17 de junio de 1797, el gobierno de Francia removió las restricciones en contra de la práctica de la religión. En el Gran Conflicto 287, Ellen White escribió: no iban a permanecer mucho tiempo en silencio los fieles testigos de Dios que habían sucumbido bajo el poder blasfemo que sube del abismo. Después de los 3 días y medio, el Espíritu de vida venido de Dios entró en ellos y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. En 1793 había promulgado la Asamblea Francesa los decretos que abolían la religión cristiana y desechaban la Biblia. 3 años y medio después, este mismo cuerpo legislativo adoptó una resolución que rescindía esos decretos y concedía tolerancia a las Sagradas Escrituras. Vamos ahora al verso 12. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron.
La pregunta clave aquí es, ¿quiénes eran los enemigos? Bien, la respuesta sobre esto tiene dos partes. ¿Quiénes fueron los primeros enemigos de los testigos? Aquellos que oscurecieron la Escritura durante 1260 años. ¿Cuáles son los otros enemigos? Ese enemigo es el ateísmo, la Francia infiel, la religión falsa y el ateísmo, en otras palabras. Ambos grupos verán la resurrección milagrosa de los testigos. De acuerdo con Apocalipsis, en el verso 10, los testigos resucitan cuando el libro pequeño de Daniel 8 al 12 fue dessellado. Volveremos a esto en nuestra siguiente sesión. Luego, Ellen White va a hablar acerca de la tremenda cantidad de sociedades bíblicas que se han establecido después de la Revolución Francesa. Puedes leer eso en la página 287. Puedes ver eso en la mitad de la página. La Biblia de repente se publica en muchos idiomas y en diferentes dialectos y se establecen sociedades bíblicas. Y ahora la Biblia se convierte en un asunto prestigioso, siendo que antes había sido crucificada durante la Revolución. Leamos ahora la siguiente declaración. Durante los 50 años que precedieron a 1792, se daba muy escasa importancia a la obra de las misiones en el extranjero. No se fundaron sociedades nuevas, y eran muy pocas las iglesias que se esforzaban por extender el Evangelio en los países paganos. Pero en las postrimerías del siglo XVIII se vio un cambio notable. Los hombres comenzaron a sentirse descontentos. ¿Qué era lo que no les gustaba? Lo que había dejado la Revolución Francesa. ¿Se sentían descontentos con qué? Con el racionalismo. A propósito, ese es René Descartes, que estudiamos ayer, ¿cierto? Y se dieron cuenta de la necesidad de ¿qué? De la revelación divina y de la experiencia religiosa, en otras palabras, vivir la religión. Desde ese entonces, la obra de las misiones en el extranjero se extendió rápidamente. Noten la primera declaración de la página 207. Cuando aún era un estudiante, Gaussen, este es uno de los individuos que predicó entre 1798 y 1844. Había conocido el espíritu de ¿qué? Racionalismo, que dominaba en toda Europa hasta finales del siglo XVIII y principios del XIX. Y cuando entró en el ministerio, no solo ignoraba lo que era la fe verdadera, sino que se sentía inclinado al escepticismo. Eso es lo que hace el racionalismo. No podía conformarse con las enseñanzas del racionalismo y al estudiar la Biblia en busca de luz más clara, fue conducido después de algún tiempo a una fe positiva. Ahora vamos al verso 13. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Y los demás, la palabra griega loipos, una mejor traducción es el remanente. Se aterrorizaron. No es una buena traducción tampoco. Una mejor traducción es temieron. La misma palabra usada en Apocalipsis 14:7. Temed a Dios. ¿Eso significa tenerle miedo a Dios? No. ¿Qué hace el remanente? El remanente teme a Dios. ¿Y qué más? Y le da gloria a Él. ¿Son estos los dos grupos en el tiempo del fin? Secularismo y romanismo católico versus los que temen a Dios y le dan gloria a Él. Este es el versículo introductorio de la siguiente sección del libro de Apocalipsis. Solo una fracción de la gran ciudad cayó durante la Revolución Francesa. Apocalipsis 16, del 17 al 21, describe el terremoto cataclísmico, final y global, que destruirá totalmente Babilonia. Vamos al siguiente párrafo. El verso 12 se trata sobre los enemigos del pueblo de Dios que ven la resurrección de los testigos. Sin embargo, Apocalipsis 11:13 también muestra cómo el remanente teme a Dios y le da gloria a Él. Esta es una referencia directa ¿a qué? Al mensaje del primer ángel. Eso significa que tenemos aquí la introducción al mensaje del primer ángel que está dentro del periodo de la sexta trompeta. Bien, la siguiente declaración es del libro La Educación, que la leímos ayer, así que no la vamos a leer de nuevo. Pero hay un interesante paralelo entre la pasión de Jesucristo y lo que podríamos llamar la pasión de la Biblia en la Revolución Francesa. Notemos los paralelos. Jesús llevó su ministerio ¿por cuánto tiempo? 3 años y medio. ¿En medio de qué? ¿Qué pasaba con el mundo?
gran persecución y oposición, ¿cierto? Muy pocas personas aceptaron su palabra. Cuando Jesús estaba por terminar su testimonio, los demonios se unieron con los hombres. ¿Para hacer qué? Para ridiculizarlo. Esta es la hora, y esto está en Lucas 22:3, esta es la hora de poder de la oscuridad. A Satanás se le había permitido mostrar su poder. En este punto, ¿fue él liberado? Sí, lo único que tienes que hacer es leer sobre el juicio y la ejecución de Jesús. Ellen White dice que había demonios disfrazados de hombre ahí. ¿Lo mismo pasó con la Revolución Francesa? Sí. Satanás y sus ángeles soltaron todo su poder en contra de Jesús. Los enemigos de Jesús lo trataron como los revolucionarios franceses trataron a la Escritura. Los arrastraron por las calles y se burlaban de ellos. Los enemigos de Jesús lo contemplaron mientras colgaba de la cruz. Hubo un gran terremoto cuando Jesús murió y también cuando Jesús resucitó. Aquí tú puedes leer estos textos del Espíritu de Profecía, son muy interesantes. Cuando Jesús murió, ¿hubo qué? Miedo por parte de los centuriones. Puedes leer eso en Mateo 27:54. ¿Y hubo miedo cuando qué? Cuando Él resucitó. Y luego Jesús fue ¿qué? Jesús fue llevado al cielo en una nube. Eso es lo que Apocalipsis 11 menciona. En una nube, después de ser crucificado. Y luego, ¿qué pasó con el Evangelio después de esto? ¿Qué pasó cuando la Biblia resucitó después de la Revolución Francesa? Los misioneros son enviados a todos lados. La Biblia se imprime en millones, en muchos idiomas y dialectos. Ahora el pequeño libro de Daniel 10 se abre. Y el conocimiento se incrementa, porque ahora la Escritura está hablando. ¿Me están siguiendo? Así que esto tiene que ver con Apocalipsis 10, el otro lado de la ecuación. Apocalipsis 11 principalmente describe a los enemigos viniendo del abismo. Apocalipsis 10 describe el otro lado, el lado de los justos. Y luego, después de la Revolución Francesa, ahora el Evangelio va a toda nación, tribu, lengua y pueblo, como dice en Apocalipsis capítulo 14. Aquellos que temen a Dios y dan gloria a Dios, ahora van al mundo y proclaman el mensaje que proclamaron los mileritas, llegando a 1844, y que es el mensaje que la iglesia remanente predicó y predica, incluso hasta el día de hoy.